La batalla de Poltava, ocurrida el 8 de julio de 1709, fue uno de los enfrentamientos decisivos en la Gran Guerra del Norte, un conflicto que enfrentó a Rusia y Suecia por el control del norte de Europa. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión en la hegemonía militar y territorial de ambas potencias, y sentó las bases para el ascenso de Rusia como una gran potencia europea. La batalla, que tuvo lugar en las cercanías de la ciudad de Poltava, en el actual Ucrania, no solo fue un enfrentamiento militar, sino también un evento que influyó en la historia política, social y cultural de la región. A principios del siglo XVIII, Suecia, bajo el mando de Carlos XII, era una de las potencias militares más fuertes de Europa. Su imperio abarcaba territorios en el norte y el este del continente, y su ejército era conocido por su disciplina y estrategia innovadora. Sin embargo, su expansión y liderazgo en la región generaron tensiones con Rusia, que en ese momento buscaba consolidar su poder y expandirse hacia el oeste. El zar Pedro I de Rusia, conocido como Pedro el Grande, emprendió una serie de reformas internas para modernizar su nación y fortalecer su ejército y marina. La Gran Guerra del Norte, librada de los años 1700 a 1721, que enfrentó a Suecia contra una alianza de Rusia, Dinamarca-Noruega, Sajonia-Polonia y Prusia, fue el escenario en el que se libraron estos ambiciosos intereses expansionistas. El conflicto comenzó en 1700, cuando Pedro I intentó obtener acceso al mar Báltico y reducir el dominio sueco en la región. La guerra, inicialmente favorable a Suecia, cambió con la entrada de Rusia en 1707. Tras la retirada de Suecia de la alianza con Sajonia-Polonia, y con el avance de las tropas rusas hacia el sur. Para 1708, las fuerzas suecas y rusas estaban en una situación de enfrentamiento en Ucrania. Carlos XII, quien había demostrado ser un comandante audaz y estratégico, planeaba derrotar a las fuerzas rusas en una serie de campañas en el territorio ucraniano. Sin embargo, en 1709, tras una serie de movimientos militares, la suerte cambió. El 28 de junio de 1709, en el contexto de una campaña militar en Ucrania, las fuerzas suecas y rusas se encontraron en la llanura de Poltava. La batalla fue el resultado de meses de maniobras y confrontaciones previas. Carlos XII, confiado en sus tácticas y en la superioridad de su ejército, decidió enfrentarse a las fuerzas rusas en un campo abierto. La estrategia sueca consistía en un ataque frontal con infantería y caballería, intentando desbordar a los rusos. Sin embargo, Pedro el Grande había preparado bien la posición de sus tropas en Poltava, fortaleciendo sus líneas y estableciendo una defensa sólida. Además, contaba con la ayuda de refuerzos y suministros que llegaron en el momento oportuno. El combate fue intenso y violento. La infantería sueca, en una de sus conocidas formaciones en línea, fue sometida a un fuego de artillería ruso que causó bajas considerables. La caballería sueca intentó flanquear a las fuerzas rusas, pero la resistencia y la disciplina de los soldados rusos, junto con la estrategia defensiva, lograron resistir y contraatacar. Tras varias horas de combate, la batalla se inclinó en favor de los rusos. La derrota sueca fue catastrófica. Las fuerzas de Carlos XII sufrieron una derrota decisiva, con muchas bajas y la pérdida de un gran número de tropas. Carlos XII logró escapar con parte de su ejército, pero la derrota en Poltava marcó el declive de la hegemonía sueca en la región. La derrota en Poltava tuvo profundas repercusiones para ambas naciones. Para Suecia significó el fin de su era como una de las principales potencias militares de Europa. La derrota llevó a la ocupación sueca de territorios en el Báltico y al debilitamiento de su influencia en la región. Carlos XII se exilió en el Imperio Otomano y posteriormente en otros países, mientras que Suecia perdió su capacidad de proyectar poder en Europa del Norte. Para Rusia, la victoria fue un logro decisivo que consolidó el liderazgo del zar Pedro I. Tras la batalla, Rusia pudo avanzar en su objetivo de controlar el Báltico y expandirse hacia Europa Central. La victoria en Poltava fue vista como un símbolo de la modernización y el poder emergente de Rusia. En los años siguientes, Pedro el Grande continuó reformando su nación, fortaleciendo su ejército y estableciendo San Petersburgo como una ventana al occidente. A largo plazo, la batalla de Poltava sirvió como punto de inflexión en la historia europea. La derrota sueca permitió a Rusia consolidar su posición en la política europea y sentó las bases para la expansión del Imperio ruso en los siglos XVIII y XIX. Además, la batalla influyó en la percepción de las naciones sobre la guerra y la estrategia militar, destacando la importancia de la preparación, la estrategia y la adaptabilidad. La batalla de Poltava ha sido recordada como uno de los eventos más importantes en la historia militar de Europa. En Rusia se celebra como un símbolo de la resistencia y el ascenso del país como potencia europea. En Suecia, la derrota fue un golpe duradero que marcó el fin de su supremacía militar.
En la cultura popular, la batalla ha sido tema de numerosos libros, películas y estudios históricos. El monumento en Poltava, así como museos y sitios históricos, conmemoran la importancia de este enfrentamiento y su impacto en la configuración del mapa político europeo. La batalla de Poltava fue mucho más que una confrontación militar. Fue un evento que alteró el equilibrio de poder en Europa. La victoria de Rusia sobre Suecia no solo cambió el curso de la Gran Guerra del Norte, sino que también sirvió como catalizador para el crecimiento del Imperio ruso y la transformación del escenario político europeo. La batalla simboliza la importancia de la estrategia, la preparación y la adaptabilidad en la guerra, y su legado perdura en la historia como un ejemplo de cómo un solo enfrentamiento puede definir el destino de naciones enteras. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta, déjame un comentario y suscríbete para más contenido. Hasta la próxima.